A ver ahora. Ahí sí, ya. Buenas tardes, les estaba dando las buenas tardes a todos. Claro, resulta que tenía conectado un micrófono que ocupo para grabar música, entonces estaba enviado a otro lado. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, yo aquí estoy muy motivado por la clase de hoy. Alguien tiene el micrófono abierto. Ujú. Voy a cerrar este micrófono. Ya. Bueno, tras haber visto las clases sobre argumentación y falacias argumentativas, ahora nos toca ver otro tipo de texto, que es el texto expositivo. Del texto argumentativo aprendimos, ¿cierto?, que tenía como principal finalidad la finalidad de convencer y de persuadir al receptor del texto, ¿cierto? Lo recuerdan, ¿no? Para ello, un texto argumentativo consiste en una tesis, que es la idea principal que se defiende en el texto argumentativo, y una serie de argumentos que sostienen esa tesis. Los argumentos pueden ser principalmente de dos tipos: lógico-racionales o emocionales. Cuando el proceso se da por la vía lógica, decimos que ocurre convencimiento. Cuando se da por la vía emocional, la argumentación, decimos que lo que ocurre es persuasión. Por eso el texto argumentativo sirve para convencer y para persuadir. Eh, Luego examinamos las falacias argumentativas. Observamos que una falacia no es lo mismo que una falsedad o una mentira o un engaño, etcétera, aunque en el lenguaje común sí se ocupa en ese sentido y no está mal, pero en el lenguaje técnico de la argumentación, una falacia es un pseudoargumento, algo que pretende ser un argumento racional, pero no lo es. No lo es porque tiene fallas en su estructura argumentativa, fallas que pueden pasar piola para el ojo no entrenado, pero que un ojo un poco más agudo, con un poco más de entrenamiento, se da cuenta que hay un error en el encadenamiento racional del argumento. Por lo tanto, no es un argumento, sino una falacia. Eso es más o menos lo que vimos durante las clases anteriores, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Como resumen de las dos clases anteriores, ¿qué les parece lo que acabo de decir? ¿Les quedan dudas, preguntas, comentarios? Intenté hacerles una síntesis escueta, ¿cierto? Escueta significa cortita. Ujú. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algún feedback? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Todo bien, ya. Sí. Que yo tengo un carácter ansioso, entonces si no, si no obtengo respuesta a lo que estoy diciendo, me empiezo a poner nervioso, pienso o que se cayó internet
cosas así. Profe, usted es tan yo. ¿Usted también es ansiosa, Fran? Yo ya me he hecho terapia y todo eso, entonces yo sé cómo lidiar con mi ansiedad. Una de las formas de lidiar con mi ansiedad es explicarla a los demás y decirles, bueno, tengo un carácter ansioso, entonces necesito respuestas que me confirmen que la comunicación está sucediendo, si no pienso que hay incomunicación y eso me perturba. Sí, yo también. Eh, Qué bueno que tenga su diagnóstico, Fran. Eso permite que usted pueda optar al tratamiento que mejor le sirva, el que usted considere mejor. Y, y sí, y no olvide que es importante pedir ayuda cuando es necesario. A veces las personas que tenemos eh, algunas marcas de carácter, eh, así llamadas trastornos de la personalidad, eh, con ayuda eh, se facilita bastante la vida, ¿cierto? Se facilita y uno adquiere herramientas para poder lidiar y darse cuenta que lo que uno tiene no es una enfermedad, sino que es una manera de ser, una manera de sentir y que simplemente uno no recibió, ¿cierto?, a tiempo, tal vez las herramientas para lidiar con el carácter de uno o de una, probablemente porque nuestros educadores y educadoras tampoco tenían las herramientas, entonces uno las puede aprender cuando grande, ¿cierto? Y aspirar a llevar una vida feliz. Yo al menos soy feliz haciendo, al menos haciendo lo que hago, que es enseñando lenguaje. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Después de este breve discurso, ¿cierto?, sobre la salud mental y la importancia de tener ayuda, vamos a aprender sobre otro tipo de texto. Vimos el texto argumentativo, así que hoy día vamos a conocer los textos expositivos y el rol de los recursos expositivos, que es una materia que a mí me parece muy entretenida. No sé si a todo el mundo le parece entretenida, pero como se habrán dado cuenta en las clases de argumentación, exponer estructuras lógicas, formas de clasificación, de razonamiento, es algo que a mí me gusta mucho. Por eso me abrí mi rubro, ¿cierto? No sé si les he contado, pero estoy de tesista de un magíster en filosofía, razón por la que ya tengo formación en dos disciplinas, ¿cierto? O tres, porque mi formación primera es en lingüística y literatura castellana, ¿cierto? Y mi formación posterior ha sido en filosofía. Entonces, eh, en esta clase, tal como en las anteriores, vemos ciertas estructuras de pensamiento, de raciocinio. En este caso son estructuras de exposición, no de argumentación. Y yo encuentro que es una materia muy entretenida. El lado cuadrado que tenemos los humanistas. La vendemos de que somos abiertos, etéreos, reflexivos, sensibles, pero igual las disciplinas humanistas están llenas de clasificaciones, esquemas, teorías, metodologías rigurosas. Así que al final no somos tan hadas en el bosque como a veces nos gusta creer. Bueno, el texto expositivo, vayamos al tiro al asunto, es cuando un texto nos explica algo.
¿Cuál es la particularidad del texto expositivo? Como ven, me salté varias diapositivas porque quiero ir al grano para que tengamos tiempo de ejercitar. El texto expositivo tiene como principal función transmitir información, conocimiento, saber. Transmitir información. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del texto argumentativo dijimos que su principal función era convencer y persuadir? Bueno, el texto expositivo tiene como principal función la transmisión de información, conocimiento, saber. En sus diversos tipos, ustedes saben, información, conocimiento, saber son conceptos que abarcan muchas, muchas, muchas cosas. Por lo tanto, una receta, por ejemplo, es un texto expositivo porque entrega información sobre cómo preparar un plato. Pero un paper científico es también un texto expositivo, porque en el paper científico un grupo de científicos expone los resultados de una investigación y las consecuencias de esos resultados para su disciplina de estudios. Entonces, una receta, un paper científico, son diversos. Una noticia es un texto expositivo. La principal finalidad de la noticia es transmitir una información de actualidad, ¿cierto? Y todos estos tipos de textos tan diversos entre sí, una infografía, una noticia, una receta, un manual de instrucciones, un paper científico, todos aquellos textos tienen en común un artículo de Wikipedia, un artículo de diccionario, todos estos textos tienen en común que tienen el propósito de transmitir información, conocimiento o saber y que ocupan una perspectiva objetiva. Una perspectiva objetiva es que yo no involucro mi opinión, mis valores, mis pareceres, sino que me atengo a los hechos. A diferencia del texto argumentativo, ¿cierto? Donde lo central es mi opinión y donde yo la defiendo con argumentos, en el texto expositivo mi opinión no es un elemento que guarde gran importancia. De hecho, debe mantenerse afuera. Yo debo tratar de ser objetivo cuando estoy produciendo textos expositivos. Por lo tanto, también neutral. Esto significa que no toma partido, no toma postura. Si yo quiero escribir un texto expositivo sobre los equipos de fútbol de Chile, no le puedo dar un tratamiento especial al equipo de fútbol que a mí me gusta. ¿Se entiende? Tengo que ser imparcial, neutro y objetivo, dejar mis valoraciones propias, mis opiniones, mis fundamentos ideológicos, todo eso, dejarlo un poco de lado, porque el objetivo no es convencer de una opinión, sino que es transmitir información objetiva. Entonces, el texto expositivo. Exponer es una palabra de origen latino y significa explicar. Cuando un texto nos explica algo, cuando al leerlo obtenemos información. Existen diversos tipos de textos que exponen información. Manual de instrucciones, diccionarios, enciclopedias, contratos, algunos textos periodísticos, los PDFs de nuestras clases, pero todos ocupan la misma manera de exponer información, de transmitir información, de explicar. Claro que no, ¿cierto? Porque no todas las cosas se explican de la misma manera, no todas las explicaciones requieren del mismo nivel de detalle, no todas las explicaciones requieren los mismos recursos, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a encontrar una variedad de textos expositivos en nuestra vida, digamos. El texto expositivo se caracteriza por mostrar información explícita. Explícita significa que para entender un texto expositivo no hace falta leer entre líneas. Está todo ahí al alcance de la lectura. Objetiva, ¿cierto?
dijimos, eso significa no involucrar mis opiniones, mis percepciones, mis sentimientos, y neutral. Neutral significa que no tomo partido sobre el tema que estoy hablando. Si escribo un texto expositivo sobre la Segunda Guerra Mundial, pucha, yo sé que los nazis son malos, pero no voy a escribir los despreciables nazis que... No, pero si me tengo que atener a los hechos, voy a colocar entre las cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial estuvo el holocausto que hicieron los nazis. Y eso es un hecho, eso es un objetivo, eso es objetivo, no depende de mi opinión o no. Pero si yo coloco malditos asquerosos nazis que dañan a la humanidad, eso no corresponde en el texto expositivo, por más que lo piense. Si yo escribo un texto expositivo sobre la Segunda Guerra Mundial, no lo voy a escribir apartiándome por los nazis o por los soviéticos, por los ingleses o los estadounidenses. Tengo que mostrar los hechos que ocurrieron, lo más parecido posible a cómo ocurrieron, aunque sea imposible captarlos tal y como ocurrieron, lo más parecido. Su propósito comunicativo es informar, a diferencia de otros textos que tienen como propósito convencer. ¿Cuáles son esos otros textos que tienen como propósito convencer? Este es un momento donde ustedes me pueden confirmar que me están escuchando y ayudarme con mi ansiedad. Los argumentativos. Gracias, Claudio. Gracias por ayudarme con mi ansiedad. Continuamos. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un diccionario. Un diccionario es un texto expositivo que nos señala el significado de las palabras. Pero en el lado derecho tenemos otro texto expositivo completamente distinto que ocupa recursos gráficos, ¿cierto? Como un mapa del mundo y distintos colores que nos señalan los niveles de acceso al agua potable en distintos lugares del mundo, ¿cierto? La imagen de la izquierda solo ocupa recursos verbales, solo ocupa palabras, ¿cierto? Pero la imagen de la derecha ocupa recursos verbales y recursos gráficos para transmitir información. Aquí en esta imagen se señalan las propiedades de la manzanilla. Aquí también ciertos recursos verbales, pero como el dibujo, o sea, perdón, recursos verbales, que es todo lo que aparece escrito, y recursos gráficos, como el dibujo de la flor de la manzanilla, pero también el orden o la diagramación del texto, ¿cierto? Que aparece dispuesto a lo largo del espacio de una manera especial. Sigue siendo expositivo. El propósito de esta infografía que tenemos enfrente es el de transmitir cierto saber sobre los usos medicinales de la manzanilla. Aquí tenemos ya un texto expositivo que ocupa mucho más recursos gráficos que verbales, ¿cierto? Pero sin embargo igual sigue ocupando los dos y nos presenta la separación entre frutas ácidas, semiácidas, neutras y dulces. Fíjense que es expositivo porque nos dice frutas ricas, frutas deliciosas, frutas malas, frutas que no me gustan. La clasificación, que es un recurso expositivo, el poder clasificar, está hecho en virtud de sus sabores, ¿cierto? No de la apreciación subjetiva que podamos tener de sus sabores. Entonces, hasta aquí tenemos que el texto expositivo tiene como principal finalidad comunicativa transmitir información, conocimiento, saber de manera objetiva, neutral y explícita, ¿cierto? Puede ocupar varios recursos para eso, para explicar, exponer es explicar, es mostrar, también exponer se puede entender como mostrar,
Hay varios recursos, ¿cierto? Pueden ser solo verbales, pueden ser verbales, palabras, con imágenes, con recursos gráficos, etcétera. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Preguntas, dudas, comentarios. Nómbrenme cada uno y cada una un tipo de texto expositivo que se les venga a la mente, después de haber escuchado la explicación que les acabo de dar. Ujujú, ujujú. Ya, un tutorial de algo, un menú. Súper bien. Me dieron ganas de jugar con el micrófono que me prestaron. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Y se escucha mejor o no? ¿Se escucha con mejor definición? Ya, voy a poner voz de locutor para aprovechar el micrófono prestado. Voz de locutor. Entonces, a continuación, vamos a ver los recursos expositivos que son, bueno, como dice el texto, herramientas de comunicación cuya utilidad, que nos prestan la utilidad de permitirnos explicar algo. Por medio de ellos es posible desarrollar un texto expositivo y vamos a ver 5. Los primeros 4 son los que aparecen enfatizados en el temario. El quinto, yo creo que lo sacaron para hacer el temario más simple, pero lo vamos a ver igual, rapidito, que son la definición, la descripción, la comparación, la ejemplificación y la clasificación. Tu clase de lenguaje, Radio Pudahuel 95.3. La definición. La definición nos permite conocer los significados de las palabras, pues exponen las características más importantes de los objetos o conceptos. Mediante las definiciones podemos conocer las diferencias específicas que hay entre las palabras e incluso clasificarlas. Responde a la pregunta sobre ¿qué es algo? Ya. Eh, el texto de arriba es un contexto, ¿cierto? Pero lo más importante para entender una definición es que la definición responde a la pregunta ¿qué es algo? ¿Qué es algo? No cómo es, no qué características tiene, no, ¿qué es? No es tan fácil de responder muchas veces qué es algo, ¿cierto? ¿Cómo construir definiciones? ¿Cómo entender bien las definiciones? Bueno, hace más o menos unos 2500 años, hubo un filósofo que se llamaba Aristóteles. Y este señor Aristóteles eh, propuso un concepto de definición y una forma de hacer definiciones, que es la que a mí me gusta enseñar porque la encuentro muy entretenida. A ver, ¿me escuchan?
Tuve que dejar el micrófono en la mesa, pero quiero saber si se sigue escuchando. ¿Sí? Ya. Entonces, em, Aristóteles señalaba que una definición consistía en el genus, que significa género, no género en el sentido de femenino y masculino, sino que género como en el sentido al que de el ámbito al que pertenece algo. Por ejemplo, no, yo soy del género humano, hasta donde sé ustedes también. Entonces, Aristóteles decía que una definición se construye señalando el genus de lo que queremos definir y le añadimos la diferencia específica de lo que queremos definir. La diferencia específica es lo que diferencia nuestro objeto de definición de los demás objetos que pertenecen a ese genus o género. Puse genus para que no se confundan con el género en el sentido de masculino o femenino, que es una palabra que tiene otra densidad, pero dejemos género. Entonces, por ejemplo, juguemos a definir. Voy a colocar con este púrpura la palabra definir. Por ejemplo, quiero definir perro. Entonces, primero el género. ¿Qué es un perro? Voy a hacer una definición grande. Es un animal, ¿cierto? Eso sería primeramente un perro, un animal. Entonces ahora tengo que ver qué lo diferencia del resto de los animales. Animal es mamífero, ¿cierto? Es cuadrúpedo, es del grupo de los caninos, ¿cierto? Y ahí tengo, ya, ¿qué es lo que lo diferencia de los otros caninos? De los lobos, de los zorros, adaptado a la vida doméstica junto al ser humano. ¿Se ve el paint en blanco? Oh, yo estaba súper embalado escribiendo en el paint. Ahí sí o no, pido disculpas. Ya, entonces les explico de nuevo, ¿cierto? El señor Aristóteles propuso una manera de hacer definiciones en su afán de proponer formas de pensar claro. Yo soy el genus humoristicus, el homo humoristicus. Entonces el señor Aristóteles nos decía que podemos establecer una definición juntando el género de lo que queremos definir con la diferencia específica de lo que queremos definir. El género es el ámbito general de cosas a la que pertenece lo que queremos definir. Y la diferencia específica es cómo lo que queremos definir se distingue, se diferencia de su género. Entonces partimos con perro. Perro es un animal, ese es su género. Y ahí lo vamos distinguiendo entre los animales. ¿Cómo lo podemos distinguir de todo el resto de los animales? Bueno, podemos decir que es un mamífero. Dentro de los mamíferos señalar que es cuadrúpedo. Dentro del grupo de los cuadrúpedos señalar que es canino. Pero hasta ahora podría ser esta la definición de un lobo, de un zorro.
¿cierto? Pero dice adaptado a la vida doméstica junto al ser humano. Y ahí ya captamos algo de lo que el perro es. Es considerado el mejor amigo del hombre. Eso ya es una opinión subjetiva, aunque muy, muy compartida, sí. Pero no sería expositivo porque ya estamos diciendo que es el mejor amigo del hombre. Estamos priorizándolo sobre otros. Veamos otro, otro ejemplo. Silla. Yo diría que la silla, ¿qué tipo de cosa es? A ver, la silla es un sentimiento, es una ideología, es un objeto. ¿Podremos dar con algún género un poco más específico que objeto? Porque en rigor objeto es cualquier cosa en la que podamos poner nuestra atención. Si puedo poner mi atención en un pensamiento, ese pensamiento pasa a ser objeto de mi pensamiento. Entonces tal vez necesito una categoría menos general. Yo pienso en mueble o mobiliario. Mueble, mobiliario son como palabras parecidas. Mueble de uso doméstico o laboral, ¿cierto? Entonces ahí ahora está en la misma categoría que un closet, que una cajonera, que un escritorio, mueble de uso doméstico o laboral que sirve para sentarse. Entonces, que sirve para sentarse. Ahora podría ser, ¿cierto? Un sillón, un banquillo, un piso, una banca, usualmente con cuatro patas. Ya, no, ya no puede ser un sillón muy grande de los que tienen más de cuatro patas. Un respaldo, ya no puede ser un banquillo, ¿cierto? Porque la silla tiene respaldo, con capacidad para una sola persona. Ya no puede ser una banca. Con respaldo, ¿cierto? Porque si le sacamos el respaldo, nos queda un piso. Esa es la lógica de la definición. De esa manera nos puede resultar más simple entender cómo responder a la pregunta ¿qué es algo? ¿Cierto? Hagamos una última, más abstracta. Nostalgia. A ver, ¿qué es la nostalgia? ¿Es un animal? ¿Es un mueble? ¿Un equipo de fútbol? ¿Es un partido político? ¿Un sentimiento? Ya, perfecto. Sentimiento. ¿Y cómo podemos especificarlo? Porque hasta ahora, ¿cierto? Sentimiento. Entonces está en la misma caja que la felicidad, que la envidia, que el orgullo. Sentimiento de recuerdo. A ver, sentimiento referido al pasado, a, a un pasado que se estima bueno
pero lejano en el tiempo, expresándose como una tristeza alegre o una felicidad. A ver, no, expresando eh, características alegres y tristes. ¿Cierto? Porque la nostalgia tiene esa cuestión rara, pues que tiene felicidad y tristeza a la vez, porque tiene la felicidad de haber vivido eso que uno vivió y la tristeza de que eso ya está en el pasado y que no va a volver, ¿no? La añoranza, ¿cierto? Pero uno añora lo que cree bueno, po. Uno no tiene nostalgia de cosas que son malas, aunque la nostalgia es tan engañosa. Yo he llegado a tener nostalgia de periodos de mi vida, sí que los pienso, ¡ay, sí, que era bacán! Pero después empiezo a pensar y lo estaba pasando súper mal. Y me doy cuenta que la nostalgia como que romantiza ciertos periodos del pasado y a uno le quita la objetividad, pues uno añora cosas que tal vez a uno no le gustaría volver a vivir si tuviese la posibilidad real de hacerlo, pero la nostalgia te hace creer que sí, que darías todo por volver a vivir eso. Pero no se dejen engañar por la nostalgia, es peligroso. No es sano atarse mucho al pasado, pero tampoco es sano tener mala memoria. Hay que llegar a un punto medio, ¿cierto? Si algo nos enseña la historia, es que es súper bueno hacer. Hoy se me cayó algo y sonó como un redoble de batería, pero era mi taza. Me asusté un montón. Bueno, entonces, con la definición como procedimiento expositivo, ¿cómo estamos? Era el más difícil de explicar. Todos los demás son fáciles. La descripción. La descripción explica las características de un objeto o concepto. En las descripciones se suelen usar adjetivos calificativos y formas verbales del tipo tiene, se caracteriza por, etc. Las descripciones pueden ser subjetivas u objetivas, aunque recuerden que en el marco del texto expositivo son objetivas. Si la definición responde a la pregunta ¿qué es algo? La descripción responde a la pregunta ¿cómo es algo? Cuando se exponen los rasgos de una persona, le llamamos a eso caracterización. Y ahí la pregunta ya no es cómo es algo, es cómo es alguien. Entonces, si la definición nos dice qué es una silla, la caracterización nos dice cómo es una silla. Y eso tendría que ser una silla en específico, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, esta silla en la que estoy sentado ahora es una silla de madera que tiene un pequeño cojincillo forrado por género. Encima tengo puesto un cojín porque paso varias horas sentado aquí. Y también me gusta meditar en esta silla, así que necesito que sea una silla firme, que me aguante la postura derecho, con la espalda recta, que me permita tener una postura firme. Y esta silla me da esas características. Entonces, la descripción nos dice
¿Cómo es algo? Lo mismo que con un ser humano, pues definamos al ser humano, animal, mamífero, cuadrúpedo, homínido, que emplea el lenguaje y la racionalidad para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades en sociedad. Una cosa así, el ser humano, ¿no? Eso parece que somos. Eso es lo que dice. Eh, pero otra cosa sería caracterizar un ser humano. Bueno, esta persona es mi amiga Loreto. Mi amiga Loreto es una persona muy sensible, muy curiosa, muy inteligente. Ella está haciendo un doctorado en literatura y le gusta la ciencia ficción. Le gusta mucho estar en su casa leyendo. Esa es la descripción de un ser humano en específico, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre la descripción y la definición. Uno primero, eh, con la definición dice qué es algo y luego la descripción nos señala cómo es algo. Hasta aquí, ¿se comprende la descripción? ¿Se comprende la diferencia con la definición? Sí, perfecto. Y se escucha excelente el audio. Perfecto. Continuamos con nuestra clase del día de hoy. Mm. El siguiente mecanismo expositivo que tenemos es la comparación. Nos ayuda a hacer analogías entre objetos o conceptos. En ese sentido, nos permiten observar tanto los elementos que tienen en común o en qué se diferencian. Responda a la pregunta de cómo se relacionan estos elementos, en qué se parecen y distinguen. Y bueno, si es que teníamos que estos recursos son recursos para explicar, muchas veces una buena forma de explicar algo es compararlo con otra cosa parecida. Cuando lo comparas con otra cosa parecida, puedes comprender mejor sus características. Entonces les voy a compartir un paint en blanco mientras escribo en otro paint para que puedan entender la comparación. No, vamos a... Bueno, ahora me voy a asegurar de que sea el mismo paint el que les estoy mostrando. Sí, sí es el mismo paint. Estamos bien ahora. Entonces, imagínense, quiero explicar las, eh, las ideologías políticas de la Segunda Guerra Mundial. En historia ustedes ven eso, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Ya, entonces podríamos decir, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial predominaron tres ideologías: el liberalismo capitalista, el fascismo, el nazi-fascismo y el socialismo soviético, ¿cierto? Mal llamado comunismo. El comunismo es otra cosa. Em, pero ellos se llamaban a sí mismos comunistas, así que igual no tan mal llamado comunismo, pero eso es otro asunto.
El liberalismo busca una economía abierta y de mercado, con características capitalistas. El nazifascismo centraliza la producción económica, permitiendo un capitalismo controlado por el Estado. El socialismo soviético busca una economía centralmente planificada. En términos políticos, el liberalismo capitalista cree en el Estado de Derecho y una democracia pluripartidista. En cambio, el nazifascismo cree en el liderazgo autoritario de una persona y el socialismo soviético cree en una democracia popular que consiste en el gobierno de un solo partido político que en teoría representa a la mayoría de la población. ¿Ven? Ahí comparé liberalismo, nazifascismo y socialismo soviético. Y mediante esa comparación pude explicar mejor en qué consiste cada uno, ¿cierto? Aquí los comparé en dos aspectos, en el aspecto económico y en el aspecto político. Comparé estas ideologías. Y mediante esa comparación pude explicar sus características. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, ya. Eh, se me había quedado el scroll pegado arriba, entonces no leía nada. Ya. Entonces pasamos al siguiente. La ejemplificación. La ejemplificación son modelos o herramientas que nos permiten comprender de mejor manera algo, pues suelen ser concretos y directos y por ello nos ayudan a ilustrar un tema. La ejemplificación es un recurso que muchas veces va de la mano con la definición, muchas veces va de la mano con la definición y nos presta una ayuda específica, que es pasar de lo más abstracto a lo más concreto, o sea, de las ideas puras más generales al caso concreto, al caso singular. Entonces, por ejemplo, una ejemplificación, ¿cómo nos ayuda a explicar algo?
Nos ayuda porque primero podemos decir algo que suena muy abstracto o muy general. Por ejemplo, una definición es un constructo discursivo que nos presta la utilidad de responder a la pregunta sobre qué es algo. Esto se hace identificando el género y la diferencia específica. Por ejemplo, y aquí empieza la identificación, o sea, perdón, la ejemplificación. Por ejemplo, quiero definir la palabra silla, así que busco a qué clase de cosas pertenece, pues ese es su género. La silla pertenece al reino de los muebles. Entonces, ahora debo encontrar qué es la diferencia del resto de los muebles. La silla sirve para sentarse, tiene respaldo y puede ser usada por una persona a la vez. Entonces, todo lo que está en naranjo es ejemplificación. La ejemplificación significa entonces pasar de un nivel más abstracto a un nivel más concreto. Bajar del cielo a la tierra un poco. Pasar del mundo de las ideas y los conceptos a pasar al mundo de los casos y las cosas que pasan. Las cosas y casos y cosas y casas. Hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Tenemos claridad? Perfecto, perfecto, perfecto. La clasificación, como último, este es el más entretenido para mí, es el recurso que nos permite ordenar elementos que tengan características similares en una categoría común. ¿Por qué es entretenida la clasificación? Porque la clasificación supone que levantemos las categorías con las que vamos a clasificar. Entonces, por ejemplo, sigamos con el mismo tema. Eh, en la Segunda Guerra Mundial. Economías más centralizadas, la URSS, Alemania, Italia, tal vez las menos centralizadas, Inglaterra, Francia. Ahí, ¿cierto? Estoy clasificando países de acuerdo a, a sus formas de economía, pero podría clasificar estos países en bandos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los aliados,
EU, URSS, Inglaterra, Francia. Y por el otro lado, ¿cierto? El bando fascista. Italia, Alemania, Japón. Y ahí tengo otra clasificación, pero también puedo clasificarlos por sistemas políticos. Entonces, sistemas eleccionarios, sistemas no eleccionarios. En los sistemas eleccionarios podemos colocar a EU, Inglaterra, URSS, que en teoría era eleccionario. No eleccionarios podríamos colocar Italia, España, Japón, Alemania. ¿Ven? Tenemos todas esas clasificaciones de los países en la Segunda Guerra Mundial. Y las categorías las fui levantando yo, por tipo de economía, por el bando que estaban en la guerra, o por su sistema, por si tienen, no tienen o no tienen sistemas eleccionarios. Con eso yo he clasificado información. Entonces, como pueden ver, clasificar va completamente de la mano con levantar categorías. Las categorías con las que yo voy a clasificar. Levantar me refiero a proponer categorías. O sea, cuando uno escribe un texto expositivo, uno propone las categorías con las que vas a clasificar algo. ¿Estuviste observando plantas de una región durante 2 días, ordenando sus rasgos, y luego ves todas tus anotaciones y ves bajo qué criterios puedes clasificar? Y ahí propones las categorías. Entonces es una forma muy importante del texto expositivo. Hemos visto las 5 entonces. La definición, la descripción, la comparación, la ejemplificación y la clasificación. Yo les voy a mandar una guía ahora. Se las voy a mandar por el chat, en la que tienen que contestar cuál es la función principal de cada párrafo de 2 textos expositivos. Y tienen que contestarlo aquí en esta parte que está abierto para un texto de respuesta. El Google Forms automáticamente va a colocar que las respuestas están malas. No es que estén malas, es que las preguntas abiertas no se corrigen automáticamente. Ahí está el link. Creo que van a necesitar como 20 minutos para hacerla, porque son 2 textos y en cada texto tienen que reconocer cuál es el recurso expositivo que predomina. Voy a subir al tiro al Drive, denme un poquitito, la PPT, para que la puedan bajar y así tal vez necesiten repasar la diapositiva, así poder mandarles el link al tiro. Denme un minuto y les mando el link de la PPT porque tal vez lo van a necesitar. Entonces, presentaciones. Deme un segundito.
Estoy abriendo cualquier otra cosa. Segundo nivel medio. Aquí está. Que mi computador está un poco lento, así que pueden ir leyendo por mientras y cuando tenga listo el enlace al PPT se los envío.
Ahí envié el link al PDF de la diapositiva por si necesitan recurrir a ella. Ustedes me comentan cuando vayan terminando.
Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos para ver las respuestas correctas? Estupendo. Son dos textos expositivos los que tenemos, ¿cierto? Uno sobre la filosofía de Platón y otro sobre la sociología de Max Weber. El segundo texto, además, estás comparando todo el tiempo, ¿cierto? Pero aquí hay que ver cuál es el procedimiento que predomina. En el primer párrafo de Platón, ¿qué procedimiento predomina? A ver. Se nos está diciendo la respuesta a la pregunta, ¿quién fue Platón? ¿Cierto? Sí, definición, perfecto. ¿Quién fue Platón? No podemos decir quién es Platón, aunque sí se puede. ¿Quién es Platón en la tradición de la filosofía? ¿Cierto? Un filósofo. Muy bien. Eh, en el segundo párrafo, ¿qué es lo que predomina? Está la palabra clave, ¿cierto? La ejemplificación. Se nos describe primero la teoría de las ideas y después se nos da un ejemplo de qué significa eso. El círculo dibujado a mano es una representación imperfecta de la idea de círculo. En el párrafo 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una comparación de la filosofía de Platón con el, el trabajo de los sofistas, con el pensamiento de los sofistas, ¿cierto? Y el cuarto párrafo de Platón es una descripción, exacto. Es una descripción de sus ideas. El quinto párrafo es una conclusión de todo lo anterior, propia de un texto expositivo. Luego, en el texto sobre Weber, la primera, ¿cierto? El concepto de... La primera, ¿cuál es? ¿Cierto? El texto parte con una comparación de la sociología de Weber con los intentos de Durkheim y Marx, que son, por decirlo así, tres de los fundadores principales de la sociología. Eh, la segunda es una descripción, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción del concepto de sociedad? El 3 es una definición, ¿cierto? La definición del concepto de sociedad. Y el cuarto es un ejemplo, una ejemplificación. Ya, pero no te preocupes, Francis, lo importante era que aprendieras y que reconocieras. No, no es tan importante si te equivocaste o no, si al final la habilidad y el reconocimiento la tienes. Entonces puedes sentirte una triunfadora. Bueno, estimados y estimadas, les agradezco por la clase de hoy, por haberme permitido aportar en su proceso. Quisiera saber con qué se quedan de la clase de hoy, si tienen alguna reflexión final y qué aprendieron.
antes de que cerremos esta oportunidad de aprendizaje. No hay de qué, Fran. ¿Nada? Súper silencioso, y silencioso soy. Bueno, el frío uno le pone así también. El día no está tan bonito. Bueno, estimadas y estimados, sin nada más que decirles, me despido. Les reitero el agradecerles por la oportunidad de hacer una cosa: comparación, descripción, definición, ejemplificación. Bien, Rosa, está correcto. Bueno, estimados y estimadas,